Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lautaro y soy profe de filosofía. La canción que voy a analizar toca fibras bastante profundas en mí porque puedo relacionarla con lecturas que me fueron acompañando a lo largo de mi vida. Ya van a ver. Aviso que todo lo que voy a decir es aproximativo, es una forma posible de interpretar la letra de la canción. No me interesa explicar o decir o saber con exactitud qué es lo que quería decir réplica, porque es imposible saberlo a menos que él lo diga en algún momento. Sino que me interesa que la canción como que me agarre, me tome, ¿no es cierto? Y me haga pensar en cosas. Y eso voy a comentar acá. Así que si les gusta, genial. Me costó hacer este video, me llevó tiempo y pensar un montón, así que si se suscriben y le ponen me gusta y principalmente comparten este video con otras personas, me ayudan un montón a que mi trabajo pueda ser más conocido y tal vez valorado. Empecemos por el nombre de la canción. Frastus, Philippus, Aureolus, Bombastus, von Hohenheim. Tranca, ¿no? La canción lleva el nombre de un alquimista famoso, famosísimo. Theophrastus, Philippus, Aureolus, Bombastus, von Hohenheim, etc. Mejor conocido como Paracelso o Teofrasto Paracelso. Paracelso era alquimista. La alquimia era una disciplina en la que se experimentaba con fenómenos químicos. La alquimia evolucionó en el tiempo, hoy en día se podría considerar que la química actual es más o menos similar a lo que era la alquimia siglos anteriores. Los alquimistas medievales pretendían encontrar los elementos constitutivos del universo, es decir, de qué está compuesto el universo. Practicaban la transmutación o la transformación de los metales, tenían interés en conseguir oro, fíjense los beneficios económicos que traería esto, y buscaban también el elixir de la vida, o lo que buscaba Harry Potter, la piedra filosofal. Sobre la alquimia, Paracelso decía: el objeto de la alquimia no es transformar metales innobles en plata u oro, sino, atentos a esto, crear un remedio para todas las enfermedades. Sobre su tumba, Paracelso mandó que se escribiera lo siguiente: con artes maravillosas curó heridas horrendas, lepra, gota, hidropesía y otras enfermedades contagiosas. Legó a los pobres todos sus bienes. También a Paracelso se lo puede considerar un místico, porque él estaba en contra de la medicina tradicional de su época, porque decía que para que alguien pueda ser médico de verdad, tenía que haber sido enviado por Dios. Es decir, Paracelso pensaba que una revelación divina a él mismo lo había convertido en médico. Bueno, vayamos directamente ahora sí a lo que vienen a buscar a la canción. Diciendo que va a expresar sílabas coherentes, o sea, con sentido. Esto como una introducción, ¿no es cierto? Después, Imiraruso, cuando lo busqué yo pensé que iba a ser una frase profunda en latín, pero no, es el productor musical que trabajó con réplica en esta canción. Ahora, asesinar a la muerte implica sentirse tan poderoso como para vencer al mayor miedo de la humanidad, la muerte, la finitud. Decía Paracelso que la alquimia no servía para transformar metales, sino para curar las enfermedades de la vida. Creo que réplica dice esta frase porque, asesinando a la muerte, puede ofrecerle un remedio a la humanidad, transformándose a sí mismo en una especie de alquimista a través de su arte y de la transmisión de su sabiduría. Una posible interpretación, ¿no? Decidir sin ver el artilugio puede significar lograr mirar a través del velo de Maya, el velo de la ilusión, lo que nos oculta la verdadera realidad, según el pensamiento hindú. Hay un aforismo de Angelus Silesius, el místico que réplica menciona más adelante, que me hizo acordar a esta parte de la canción. El aforismo dice:
Si bebes de la sangre del Señor y no das ningún fruto, serás más fuertemente maldecido que el árbol que sabes. Mi humilde interpretación es que si entraste en contacto con los misterios, o sea, con esos conocimientos ocultos, esos conocimientos sagrados, lo que podría ser en el aforismo de Angelus Silesius, la sangre del Señor, y no comunicás o transmitís esa sabiduría, no das ningún fruto, entonces serás maldecido. Como los que entran en contacto con esos conocimientos ocultos y esa sabiduría tendrían una especie de deber de transmitirle a los demás ese conocimiento. Sin embargo, Réplica dice algo distinto. Ya no cultives el fruto. Y esto para mí es otra cosa. Porque si comenzaste el camino que te lleva a la búsqueda profunda de vos mismo y del conocimiento del universo y de la naturaleza, no cultives el fruto social, pienso que quiere decir Réplica. No hagas lo que hacen los demás. No hagas lo que Heidegger, filósofo importantísimo del siglo XX, llamaba vivir según el impersonal. Es decir, hacer lo que se dice, pensar como se piensa. Entonces, como más adelante Réplica en la canción nombra a Angelus Silesius, tal vez se inspiró en sus escritos, pero para transformar esta idea y ofrecer una idea propia. Es decir, ejercer el arte de la alquimia, transformar una cosa en otra. Boicoteo el pacto y deo el salto hasta el afecto. Pa'l corsario saboteo el barco en mar abierto. Detrás del follaje leopardos al acecho. Boicotear el pacto, sabotear el barco, creo que puede referirse con esto a cuestionar o romper justamente lo que decíamos recién, el pacto social. Interferir en las costumbres sociales para mostrar otra forma de ver las cosas. Quizás para mostrar la verdadera forma de ver la realidad. Fíjense que acá lo nombra directamente, Teofrasto Paracelso. De él, de Paracelso, ya hablamos al principio del video. Este alquimista escribió un libro llamado Liber Paragranium, y ahí explica los principios que rigen y sostienen la medicina. Él decía que esos principios, esas artes son la astronomía, la astrología, las ciencias naturales, la alquimia y la virtud y el amor. Decía Paracelso que únicamente un hombre virtuoso puede ser un buen médico. Entonces, mi conclusión o mi interpretación, cuando dice artes mixtas, alquimista Teofrasto Paracelso, ¿a qué arte se refiere? A estas artes que sirven de base a la medicina de Paracelso. Estas disciplinas pueden considerarse las artes mixtas, mezcladas, que sirven de base a la medicina de Paracelso. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. En mi ubicuo silencio marchito, en los ojos de mi hermanito duerme el infinito. Esta es una hermosa imagen y creo que van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? El macrocosmos, el infinito, la eternidad, etc., descansando en un tierno microcosmos, en una pequeña porción de realidad, los ojos de su hermanito. Ubicuo significa que está en todas partes. Un silencio ubicuo, entonces, sería algo así como llevar una vida silenciosa. Me parece interesante también que diga que en ese silencio él marchita, muere, se va degradando, etc. Reposa plácido en el recinto, candelabros y mi corpus hermético. Y el corpus hermeticum, ojo con esto, son las enseñanzas de Hermes Trismegisto, uno de los primeros sabios conocidos de la historia de la humanidad. Hasta se llegó a decir que en él, en Hermes Trismegisto, radica todo el conocimiento sagrado que luego se fue diversificando en las diversas religiones históricas y en las que hoy conocemos. Fíjense si no fue importante la figura de Hermes Trismegisto. El Corpus Hermeticum es considerado un texto sagrado que reúne las enseñanzas de Hermes Trismegisto y que transmite la sabiduría hermética, de ahí viene hermético. Hace unos años yo me interesé bastante en este tema y leí el Kybalión, un texto en el que los discípulos de Hermes, o sea, los tres iniciados, explican las doctrinas de su maestro. Mistérico, esotérico, Pitágoras. Acá hace una pequeña referencia, réplica a la secta pitagórica. Pitágoras fue un gran maestro, fundador de una secta esotérica a la que solamente podían acceder algunos pocos iniciados.
estos iniciados iban a poder conocer los misterios ocultos de la realidad. Esotérico significa eso, ¿no es cierto? Conocimientos ocultos, misteriosos, revelados solamente a los iniciados. Nombra a Anaxágoras, uno de los principales filósofos presocráticos, uno de los primeros filósofos de la historia de la humanidad. Los filósofos presocráticos, de los que forma parte Anaxágoras, querían comprender dos cosas. Primero, cómo estaba compuesto todo el universo, toda la naturaleza que conocemos, y por otro lado, cómo había surgido, cuál era el principio que generó, que despertó toda la realidad tal como la conocemos. Anaxágoras propuso esta idea de el nous. El nous era el fundamento de todo lo que existe. Es una inteligencia suprema que hacía que todos los elementos que estaban dispersos en el universo desordenado, en forma de germen, como si fueran semillas, se fueran desarrollando poco a poco hasta generar la naturaleza tal como la conocemos actualmente. Supradesarrollar el nous, como dice Réplica en este tema, puede llegar a tener que ver con lo que dice más adelante: elevar la conciencia, sentir, presenciar o percibir el movimiento continuo de la naturaleza en nuestro cuerpo o en nuestra alma. Quizás sentir la naturaleza de la misma forma que pensaba Walt Whitman en el Canto a mí mismo, este librito que tengo acá. Decía Whitman ahí: por mí fluyen sin cesar todas las cosas del universo. Soy el místico silesiano de los albores, renaciendo entre el canto de los árboles. Réplica se posiciona como la reencarnación de Angelus Silesius, reencarnación que renace en el llanto de los árboles. Precioso. Silesia era una región que hoy se encuentra casi en su totalidad en Polonia, en Europa, ¿no? Angelus Silesius era un poeta, filósofo y místico de esa región, uno de los más importantes también de la historia. Una de sus frases más conocidas es aquella que dice que la rosa es sin por qué, florece porque florece. Tal vez el siguiente poema de Alberto Caeiro, el maestro del grandísimo Fernando Pessoa, pueda ayudarnos a aclarar esta cuestión. Caeiro escribió: porque el único sentido oculto de las cosas es que no tienen ningún sentido oculto. Las cosas no tienen significado, tienen existencia. Interpreto que no hay que buscar el sentido de por qué la rosa florece. ¿Por qué florece? Porque florece, nada más. A esto le podemos sumar lo que dice Caeiro en el mismo poema: río como un arroyo que suena fresco entre las piedras. Río como un arroyo, esa personificación de un arroyo que ríe, y sentirse él identificado con la naturaleza, con ese arroyo que ríe entre las piedras. Esto significa, creo yo, que la respuesta no está en quemarse la cabeza buscando el sentido oculto de las cosas, sino que simplemente para poder vivir bien hay que vivir en armonía de la naturaleza. En armonía con la naturaleza, algo que muchos filósofos a lo largo de la historia intentaron transmitir. Una armonía que también aparece en esta canción de Réplica: disfruto la armonía del eterno cambio. El eterno cambio del que también hablaba Heráclito, pero sobre esto les voy a contar dentro de un poquito. Lo que el ojo de Deus mira, dejan que resurjan mis liturgias de Leusina. Creo que esto tiene que ver con una idea de que solamente unos pocos, o tal vez nadie, puede dilucidar, comprender la naturaleza divina, o sea, lo que el ojo de Deus mira. Para eso Réplica solicita que dejen que resurjan mis liturgias eleusinas. Complejísimo esto. Zarpado que un pibe de la edad de él hable sobre estas cuestiones, ¿no es cierto? Las liturgias son conjuntos de prácticas religiosas que regulan las ceremonias. Y Eleusis era una ciudad griega cercana a Atenas en las que se desarrollaban ritos de iniciación de mucha importancia en la antigüedad. Estos ritos se conocían y se conocen hasta hoy como los misterios de Eleusis. Entonces, Réplica propone que para comprender lo que el ojo de Deus mira, tienen que resurgir estos misterios, estos ritos eleusinos. No sé si literalmente, es decir, que haya rituales,
similares, tal vez sí, pero no sé qué quiso decir, pero sí tal vez algo que suele plantear en sus canciones, una enseñanza de la que suele hablar bastante Réplica. Réplica suele decir esto que me parece importantísimo: considerar a la vida como un misterio, a la vida como un enigma. Algo que también escribió algo parecido Walt Whitman. Dice en Canto a mí mismo: al fin vuelvo otra vez a este enigma de los enigmas que llamamos el ser. Perdido y lejos de mi santuario, los silencios no me incomodan, sino al contrario. Quizás una manera de alcanzar aquel conocimiento sea una búsqueda a través del silencio. Y por eso dice: los silencios no me incomodan, sino al contrario. El santuario puede ser una especie de simbolismo que represente un estado de tranquilidad, de armonía, de parsimonia. Por eso, cuando está lejos de ese equilibrio, el silencio aparece como una promesa de comodidad, una promesa de volver a ese santuario que lo reconforta y que lo protege. Las nubes reflejan el cambio constante, presente escurridizo que no se te escape. Me gusta que diga esto, ¿no? De presente escurridizo, una metáfora del tiempo que está bueno, como que se va yendo, se resbala, ¿no? Y creo yo que conectarse con el presente sería percibir nuestra vida de la misma forma en la que decía Whitman otra vez más, ¿no? Ningún tiempo es tan grande para mí como este minuto de hora que me viene a través de millones de siglos, escribió Whitman. También hay una referencia indirecta al pensamiento de Heráclito, esto es lo que les decía antes. Las nubes reflejan el cambio constante. Heráclito fue el filósofo que comparaba a la realidad de la naturaleza con las aguas de un río. Capaz que conozcan esta famosa frase de él que decía que no podemos bañarnos 2 veces en un mismo río. ¿Por qué? Porque las aguas del río cambian en todo momento y por lo tanto el río también es distinto a cada momento. Réplica modifica la metáfora y la ubica, en vez del río, en las nubes. El cambio de las nubes es el que refleja el cambio constante. Es dominarse. Me gusta esta frase que viene ahora, ¿no? Realizarse es dominarse. Los filósofos estoicos pensaban que para tener una buena vida hay que lograr dominar las pasiones. También controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Dominar las pasiones ayuda a vivir una vida buena. O sea, realizarse sería vivir una vida buena, ¿no? Tal vez Réplica quiero decir algo parecido a esto, cuando dice que dominarse es realizarse. Obras de arte son obras del arte, nunca del artista. Este excava con un taladro tractor en sus entrañas y saca una pizca. Somos como muchos intermediarios. Me encanta esta idea, ¿no? Dice Réplica que el artista no es el que produce las obras de arte, sino que la obra ya estaba hecha y que la tarea del artista es descubrirla, sacarle el velo, desvelarla. La verdad para los griegos era aletheia, que tenía que ver con este movimiento de desvelar lo que está oculto. Entonces Réplica se pone ahí como el artista, ¿no? Como un intermediario entre la verdad y la persona que intenta conocer. Tengo un libro buenísimo, que es este que está acá, Free Play, que explica una idea similar. Lo escribió un violinista. Él dice, Nachmanovich, que cuando toca el violín siente que él no está haciendo algo, sino que es más bien como que está siguiendo un dictado, ¿no? Como que alguien le está dictando lo que tiene que hacer. Y dice que es algo que otros artistas también expresaron. Miguel Ángel, por ejemplo, el famoso pintor y escultor, pensaba que la estatua ya estaba en la piedra, que estuvo ahí desde el comienzo de los tiempos y que la tarea del escultor es verla y liberarla, eliminando cuidadosamente todo el material que sobra. Un discípulo de Johann Sebastian Bach, el compositor de música clásica, le preguntó cómo se le ocurrían tantas melodías, y dicen que Bach respondió: querido muchacho, lo que más me cuesta es no pisarlas cuando me levanto por la mañana.
Por último, el escritor William Blake escribió sobre cómo se funden y desaparecen las superficies aparentes y revela lo infinito de lo que estaba oculto, siguiendo más o menos una idea parecida a lo que venimos diciendo, a esta idea de réplica, de que las obras del arte son obras del arte, nunca del artista. Si les gusta el freestyle, improvisar o realizar cualquier otro tipo de arte, como por ejemplo vivir, les recomiendo este librazo, Free Play, la improvisación en la vida y en el arte. La culebra de la muerte va a morder mis labios algún día. Mientras tanto disfruto la armonía del eterno cambio. Otra vez en esta canción aparece la idea, la metáfora del eterno cambio, pero ahora para decir que Réplica disfruta de la armonía de este cambio constante. Heráclito también decía que en la naturaleza hay una armonía gracias a que existe una guerra, un choque entre opuestos. El calor choca con el frío, lo caliente choca con lo húmedo, etc. Y de este choque, de esta guerra entre opuestos, lo que nace es la armonía. Y Réplica sabe que en algún momento se va a morir, que todos nos vamos a morir. Qué triste. Pero Heidegger diría que esto es llevar una vida auténtica. Tener conciencia de la finitud, de la existencia, es vivir una vida auténtica. Pero sin embargo, Réplica dice que, mientras tanto, antes de que llegue la muerte, él intenta disfrutar de la armonía del eterno cambio. Me parece hermoso. Mi mejor amigo es un árbol. Mi mejor amigo es un árbol. Una frase simple pero que expresa una profunda relación con la naturaleza. Pienso en Emerson, que está acá, escritor de ese libro que se llama Naturaleza o El espíritu de la naturaleza. En este libro, Emerson dice: en los bosques está la perpetua juventud. En esas plantaciones de Dios reinan la santidad. Fíjense de vuelta la relación con Réplica de lo santo, ¿no? lo sagrado, etc. Reinan la santidad y el decoro. Lucen las galas y atavíos de un festival perenne. Y el visitante no ve cómo podría cansarse de todo ello ni en 1000 años. En el bosque retornamos a la razón y a la fe. Allí siento que nada habrá de acontecerme en la vida, ninguna desgracia, ninguna calamidad, sin que la naturaleza pueda subsanarlo. Esto me parece importante. Fíjense que la naturaleza acá aparece como sanadora, como curadora de los males, al igual que la alquimia de Paracelso. Volvemos a lo del principio. Y leo un poquito más. De pie sobre la tierra desnuda, bañada mi frente por el aire leve y erguido hacia el espacio infinito, todo mezquino egoísmo se diluye. Me convierto en un globo ocular transparente. Nada soy, lo veo todo. Las corrientes del ser universal me circulan. Soy una porción de Dios. Nuevamente aparece una idea mística, se podría decir, acá en este texto de Emerson. Emerson también expresaba, al igual que Réplica, una sensación mística de unión y de fusión con la naturaleza. Y otra escritora que pudo haberse llevado bastante bien con Réplica, o al menos hubiera compartido esta idea sobre la naturaleza, es Bettina Brentano. No es muy conocida, pero su pensamiento sobre la naturaleza es admirable. Réplica dice que su mejor amigo es un árbol, y alguien escribió que Bettina Brentano, cito, ama a los árboles como seres humanos, les habla, les canta, se abraza a ellos como una joven dríada. Una vez, su abuela, apremiada por alguna deuda, hizo talar una avenida de álamos con el fin de vender los troncos. Bettina llegó y no pudo mirar a los ojos a su abuela, cargada de reproches y de pena. Antes de irse, en la oscuridad, se despidió de cada uno de los árboles mutilados, diciéndoles palabras cordiales y acariciando sus heridas. Entonces, se me ocurre pensar que Bettina Brentano también habría podido decir que su mejor amigo es un árbol, al igual que Réplica. Cierro los ojos y me expando de nuevo en la existencia. Eleva tu conciencia, acentúa tu presencia. Eleva tu conciencia.
frase cierro los ojos y me expando me hace acordar a el siguiente fragmento de Novalis. Soñamos con viajes por el universo. ¿No está acaso el universo en nosotros? No conocemos las profundidades de nuestro espíritu. Hacia el interior conduce el camino misterioso. En nosotros o en ninguna parte se encuentra la eternidad con sus mundos, el pasado y el futuro. Como decía antes, Réplica insiste en varias frases, en varias canciones, en varios minutos también de Free, de que la vida es un misterio. Acá Novalis dice que el camino por el que nos conduce ese misterio es hacia nuestro interior. Por eso, cuando Réplica dice cerrar los ojos y expandirse, significaría, pienso, viajar por ese camino interior en busca de la comprensión del misterio que somos, del misterio que nos constituye. Caen gotas en mi pecho, sangre roja por detrás del velo. Mi primera interpretación de esta frase es que ni idea qué quiso decir Réplica acá. Hay sangre detrás del velo. Tal vez la sangre simbolice la vida. Y entonces, detrás del velo, detrás de lo que nos oculta la verdadera realidad, haya una vida más profunda, más sentida, más real, más verdadera, etc. Se me ocurre eso. Y con esto llegamos al final. Cuéntenme qué les pareció. ¿Piensan algo distinto a mí? Podemos abrir un debate en los comentarios. También pueden dejarme otras canciones que les gustaría que reaccione o analice. Ojo, este análisis me llevó mucho tiempo y en general en la semana, en mis días, no tengo mucho tiempo porque estoy trabajando bastante, pero tenía ganas de hacer esto. No creo que haga esto con otras canciones, con otras cosas, a menos que se me dé la conjunción de tener tiempo y tener ganas de hacerlo. Nada más por ahora, me voy a cocinar algo porque tengo un poco de hambre y espero que les haya gustado este humilde video. Así que bueno, me despido. Saludos. Yeah.